Fernando del Rincón, el periodista de CNN, finalmente entrevistó a Pedro Castillo. Vamos a escuchar, quiero compartir con ustedes esta entrevista, un poco mis reacciones y comentarios, reflexiones que podemos hacer alrededor de ello, porque me parece que hay cosas que son interesantes para comentar. Así que bueno, nada, mi nombre es Paul, esto es Politic, acompáñame a ver esta entrevista. Bueno, seguramente ya has visto lo que ha salido en YouTube a través del canal de CNN. Así que bueno, he visto la entrevista. Me parece que son cosas muy interesantes que podemos sacar en conclusiones. A ver, vamos ahí. Le doy la bienvenida, presidente Castillo. Bueno, más bien usted nos da la bienvenida aquí en Palacio. Gracias por esta entrevista. A usted la bienvenida, mi estimado Fernando. Bienvenido. Está usted en la casa de todos los peruanos. Yo también soy inquilino acá. Me falta conocerla, pero es usted bienvenido. Muchas gracias. Todavía no he tenido tiempo de conocerla completa. Sí, ¿no? pues que he venido a trabajar y a veces no tengo tiempo para estar por las escaleras mirando. Oiga, la casa más bella que he conocido, le digo. ¿A qué bien? Una de las más bellas que he conocido. Es una cosa impresionante. Y eso que falta conocer también a usted mismo, ¿no? Sí, bueno, imagínese, si usted no la conoce completa, yo me... Sí. Oiga, presidente, a ver, dígame algo, porque no es usted muy mediático, no habla mucho con la prensa. Ha dado, antes de que yo llegara aquí, 2 entrevistas, ¿no?, locales. Esta es la primera que le da usted a un medio internacional. ¿Por qué? Sí, la di en la campaña. Bueno, pero ya como presidente. Sí, ya como presidente sí es la primera ¿Por vez. qué no le gusta hablar con la prensa? Sí me gusta ¿No hablar. lo dejan hablar con la prensa? ¿Por qué no? No es que no me guste hablar con la prensa, a mí me gusta hablar con el pueblo, siempre hablo todos los días con el pueblo, hablo con los niños, hablo con los gobernadores, hablo con los alcaldes. Sí, pero la prensa es otra cosa. Sí, Somos mucho más complicados. Sí, pero me he dado el tiempo, ¿no? Tengo las razones por qué no le he dado, pero ya estamos en la cancha. ¿Cuáles son las razones? Dígamelas. Bueno, una de ellas, quién sabe, por uno de los maltratos que tuve durante la campaña, ¿no? Pero ahora tengo que concebir, ya tengo que salir a hablar y la estoy haciendo. Después de 6 meses lo está haciendo. Bueno, se entiende como que no, la razón por la que no ha dado entrevistas es un poco que castigo a la prensa por hablar mal de mí, no te doy entrevistas, se podría entender así, o bueno, no quiero pegarla de intérprete de Castillo, pero después de 6 meses está dando, según él, porque habían hablado mal de él, y por consiguiente, una forma quizás de castigo a la prensa es no declarar. Bueno, al final, quien se está haciendo daño es él, porque cuando la prensa empieza a encontrar información y esa información comprometedora o por lo menos sospechosa de su conducta, no puede conseguir la contraparte, la versión de la contraparte o de la otra parte, en este caso Castillo. Y cuando la prensa no encuentra la otra versión es la otra persona es la que pierde, porque no puede dar ninguna réplica a eso que se está sospechando. ¿La prensa lo maltrató en la campaña? El pueblo conoce, el pueblo sabe, ¿no? Pero yo no, dígame. Claro, o sea, la entrevista es a Pedro Castillo, no al pueblo, ¿no? Sí, pues se hizo. Porque yo no soy... Bueno, gracias, pero acá la prensa hizo su papel, ¿no? Porque tenían una agenda. Pero ya saben, ahora soy el presidente de todos los peruanos y estoy dispuesto a hablar no solamente con la prensa nacional, sino también con la prensa internacional. Y esta es una muestra. ¿No lo siguen maltratando ya? No creo que ya esté en su agenda. Hoy tenemos que entender de que más allá de maltratarse o no, es necesario trabajar por el Perú. Ahora, yo creo que la prensa tiene sus sesgos. Después de todo son ciudadanos también, en ejercicio de una profesión que se basa en buscar la información, contrastarla, difundir la que tienen. Y si no, insisto, no recogieron la versión de Pedro Castillo es porque él ha desaparecido ante la prensa. Y muy pocas veces se le ha visto enfrentar un micrófono o a un periodista en sede de televisión o incluso en el campo. Muy pocas veces, la verdad. Ahora, que tengan esos sesgos que son naturales y que son además
inevitables. Todos tenemos nuestros sesgos. Lo importante es que en la medida de lo posible, pues esa diversidad de medios de comunicación y de fuentes de opinión periodística, pues sean las más diversas posibles. Es cierto que en el Perú podemos tener un poco de déficit de diversidad, pero tenemos diversidad. O sea, uno puede escuchar o puede ver un diario como La República que intenta esconder un poco las falencias y los desastres de Pedro Castillo, y tienes a otro medio de comunicación como El Comercio o incluso en televisión Willax, que pues saca todo aquello que los demás no prefieren esconder o prefieren simplemente soslayar. Entonces esa diversidad, aunque no sea muy rica, pues hay diversidad mínima como para que se pueda enterar uno de ambos lados. El problema es, insisto, ese silencio del presidente o de Pedro Castillo que ha permitido pues tener una real consideración de qué papel juega en esos hechos, ¿no? Yo estoy dispuesto no solamente a sacrificar el tiempo, sino también a transparentar muchas cosas que... No parece que esté muy dispuesto a transparentar muchas cosas. De hecho, su conducta siempre ha sido subrepticia, su conducta siempre ha sido furtiva, ha sido ocultarse él, ¿no? Y evitar, con ese silencio, hablar de estas cosas. O sea, transparente, nada, ¿eh? En la campaña se dijeron. Y ahora entiendo de que hay que atender, así como hemos atendido la pandemia a la población, tenemos que atender estas urgencias como la reactivación económica, como también la presencialidad en las escuelas. Y en eso estamos metidos. Esta apertura de la prensa es muy importante. No está en las mejores condiciones y le voy a leer, solo para nuestra audiencia internacional, rápidamente, algunas de las controversias, ¿no?, actuales. Presunta interferencia en ascensos de las Fuerzas Armadas. Ojo que aquí viene alguna de las cosas que César Hildebrand y Nicolás Lúcar prefirieron no preguntar. Algo que es, a ver, probablemente para Nicolás Lúcar, que en realidad hizo una puesta en escena más que una entrevista, por lo menos del lado de César Hildebrand, que a muchos les asombra que no haya tenido esa ferocidad en enfrentar al presidente y todas sus cuestionamientos, creo que olvida a la gente que, o no ha notado, que César Hildebrand es un periodista de izquierda y por tanto va a tener un poco más de mano blanda con políticos de esta tendencia ideológica. Recordemos que César Hildebrand casi siempre ha sido muy feroz, pero con políticos de derecha, ¿no? No estoy diciendo que no se lo merezcan, lo que estoy diciendo es que, ahí está claro el sesgo. Cuando pones a un periodista extranjero, pues te hace las preguntas que todo profesional del periodismo tiene que hacer, ¿no? El deber del periodista es no guardarse ninguna pregunta que sea pertinente hacerla. Y todos los cuestionamientos que han salido son pertinentes hacerla al presidente cuando lo tienes al frente, ¿no? Hoy el diario El Comercio también trae una presunta interferencia, pero en la Policía Nacional, en donde lo estarían involucrando, ¿no? Por eso digo presuntas. Ministros cuestionados. $20,000 encontrados en uno de los baños de Palacio, no sé si está aquí cerca, pero aquí en Palacio, $20,000 al señor Pacheco. Reuniones clandestinas, dicen, presuntas, en Breña. Esa es otra. Licitación sospechosa de Petroperú. 60% de desaprobación según Ipsos. Un intento de vacancia por incapacidad moral permanente fallido. Presuntos vínculos con el Movadef, que es el brazo político de Sendero Luminoso, entre otras cosas. Y cuando yo leo todo esto le pregunto, ¿usted se ve terminando su mandato? ¿Usted cree que va a usted lo ha dicho, son sospechas. Pero en 6 meses, presidente, esto es demasiado, en 6 meses. Han pasado cosas horribles durante 200 años, mi estimado Fernando. Sí, pero durante 200 años, como tú lo dices, no durante 6 meses. Sí, pues, y ahora yo no voy a venir, el pueblo quiere que remedie lo que no se hizo en 200 años, que no dejen gobernar a un maestro. Soy el primer presidente rural en el país, yo conozco el interior del país. A ver, todo político dice esto.
Yo conozco la pobreza, yo conozco el interior del país, yo he viajado. ¿Cuántas veces hemos escuchado a un político decir esto? O sea, que no se sienta exclusivo Pedro Castillo cuando dice que él viene de al fondo, que él conoce el Perú profundo. Eso del Perú profundo, dicho sea de paso, fue un término de Alejandro Toledo, que también se decía un presidente del Perú profundo, que salió de lustrar botas, de vender tamales. Este discurso siempre existe en el político. Aquel que crea que Pedro Castillo es diferente al resto, creo que está pecando de ingenuo, ¿no? A veces se me quiere poner lo que usted está diciendo, cosas para tapar las cosas que no se hicieron y no se ventilaron en su época. A ver, aquí otra observación. A ver, ¿qué cosas se taparon? ¿Qué cosas se taparon? Yo creo que muy pocas cosas se taparon. Y precisamente gracias a la prensa, que muchos llaman mermelera y que despotrican contra ella, sabemos de las cosas que sabemos de los políticos anteriores. Por eso los políticos anteriores están comprometidos con la justicia, porque precisamente hubo investigaciones periodísticas que sacaron a la luz estos hechos. Luego salieron o hicieron investigaciones fiscales y las cosas se extendió un poco más, pero a ver, todo lo que llegamos a saber es precisamente porque no ha estado oculto. Él piensa que con su gobierno han salido a relucir muchas cosas que han estado ocultas. No vaya a ser que a él se le aplique este cuento. Yo no soy responsable de lo que se acaba de decir. Todo son especulaciones. La realidad y la verdad van a salir a la luz. Y la digo al pueblo, y acá me dirijo al pueblo y al mundo entero, de que yo no he venido a fallarle a mi patria. Yo no he venido a hacer lo que se dice. Y ya es el momento de que me voy, estoy en la obligación, por el respeto al país, de desenmascarar todo lo que se ha dicho. O sea, por el país él va a desenmascarar lo que se ha dicho. Por respeto al país. Por respeto al país, Pedro Castillo, deberías haber hecho esto desde el día 1 de tu gobierno. Y no después de 6 meses. Usted dice que, ya voy a entrar en detalle con todo esto, pero usted me dice que todo esto que le acabo de leer, todos los presuntos, porque tengo que decirlo como presuntos. Son presuntos. Interferencia de ascenso de Fuerzas Armadas. Nunca intervienen en eso. Todas estas cosas en 6 meses, ¿cómo logra un presidente acumularlas? Aunque sean presuntos. ¿Cómo lo logra? Usted me dice 200 años, sí. Yo he visto estos problemas, la dimensión, y se lo pregunto, la dimensión de este tipo de problemas en un gobierno de 2 años. 2 años. Pero en 6 meses acumular todo eso, aunque sean presuntos, pero es grave. Yo le voy a ver por el otro lado, por el lado en el que no me veo tan mal. Y bueno, tiene el derecho a ver por el lado que a él le convenga mejor. ¿Hay sospechas de esto? Para mí, créame que para mí es una posibilidad de hacerme entender o verme como un gobierno que no soy uno más de los que han venido a este país a conducir su destino. ¿En qué momento se dio cuenta? Después de 6 meses. Bueno, no sé, hay muchas cosas que no se pueden entender, ¿no? Habla como si fuera el día, no sé, el día 7 de su gobierno y se han dicho muchas cosas y él está saliendo a enfrentarlas. Que también 7 días es mucho tiempo, ¿no? Yo la veo como una fortaleza para que... Qué bien que me digan eso para prevenirme, porque yo no las he asumido. Y creo importante verla de que desde ese espacio que se presume, que se dice, yo tengo que hacer un llamado a las personas a decir la verdad. Yo no voy a decir otra cosa mientras no la vea, mientras no sea testigo presencial de lo que se dice, de tantas cosas, ¿no? No, esa no debe ser la lógica de un ciudadano. El ciudadano libre desconfía de sus políticos. Solamente el ciudadano siervo le está creyendo en este momento, o en el momento en que vio la entrevista, lo que dice Pedro Castillo. Porque es un siervo, el siervo no cuestiona. El siervo pues aplaude y obedece a su amo. No, el ciudadano libre desconfía, sospecha permanentemente. Porque el político, ni en el Perú, ni en ninguna parte en Latinoamérica, ha sido un político en el que se puede confiar. De hecho, yo creo que los políticos per se no son personas confiables. Y no tiene nada que ver con
lo estás mezclando con el resto. No, tiene que ver con la condición. Tenemos que entender que estas personas que llegan a un cargo como la presidencia de la República, llegan al mayor cargo, a un cargo de mucho poder. Ellos, a sola firma, pueden cambiar las reglas de juego, incluso en el mercado. De modo que no estamos hablando de cualquier persona del barrio, de un vecino o de un familiar. Estamos hablando de un extraño que accede a un poder demasiado grande como para creer en lo que dice simplemente con sus palabras, con su boca, y no cuestionar qué está haciendo con ese poder. Discúlpeme, Pedro Castillo, pero no eres un familiar o mi mejor amigo. Eres un extraño que has accedido a una esfera de poder y desde la cual tú puedes hacer lo que sea, incluso beneficiarte, a costa de los ciudadanos, a costa de otras personas, a costa mía. ¿Por qué te tengo que creer? Con todo esto, ¿va a terminar su mandato? Por supuesto, el pueblo me ha traído acá no para hacer lo que se sospecha, sino para hacer las cosas bien. Yo no voy a robarle un centavo a mi país. Pero el Congreso ya lo quiso vacar. Yo creo que el Congreso tiene toda una agenda. Estamos hablando de algunos congresistas, de un sector del Congreso, de alguna parte, pero creo que el Congreso, las bancadas responsables de izquierda, del centro, las personas y los congresistas que aman al país, no se prestaron a ese juego. Las bancadas de izquierda son bancadas que aman al país, las bancadas de derecha no. Bueno, esto es un maniqueísmo ideológico, obviamente. Pero más al margen de ello, es increíble que él hable de responsabilidad cuando este gobierno está siendo uno de los más irresponsables. Cuando más adelante lo que dice es que está aprendiendo, eso no suena muy responsable. Cuando confiesa que no ha sido preparado ni entrenado para presidente, eso no suena muy responsable. No sé si se escucha o se da cuenta de estas cosas Pedro Castillo, porque ha dicho muchas en esta entrevista sin el mayor sonrojo. Es increíble. Ellos tienen su propia agenda. Ahora, esto de la agenda. A ver, acá hay dos cosas, ¿no? En política, todos tienen una agenda. Tener una agenda no es mala, o no es malo. Tener una agenda, incluso diría yo, es obligatorio. Luego, lo que ocurre en la política es que uno lucha porque su agenda sea la que se imponga en la planificación política. Lo desastroso es que no tengas agenda. Y eso es lo que pasa con Pedro Castillo. ¿Cuál es la agenda de Pedro Castillo? Porque, a ver, él ganó la elección teniendo como agenda el ideario de Perú Libre. Pero luego han salido a decir que no suscribimos ello. Cuando alguna vez Guido Bellido en una entrevista también dijo que él, un militante, leía el ideario y firmaba su adhesión al partido, leyendo el ideario, entendiendo el ideario. Eso era una suscripción a estar de acuerdo con el ideario. Entonces, luego ahora salen con que no la suscriben, pero tampoco dicen cuál es. Dicen generalidades. Y esto es decir nada en realidad. Pero dentro del propio Perú Libre, parece que hay dos agendas. Su ex ministro, controversial, por cierto, ya hablaremos de eso, Guido Bellido, ya también ha dividido a los congresistas de Perú Libre. Bueno, no me voy a entrometer en cosas de la bancada, en cosas del partido, porque ellos ya pero es que ahí es donde lo pueden conociendo, pero sí lo entiende, ¿no? No, pero una cosa es la vida partidaria y otra cosa es mi trabajo que estoy haciendo como presidente. No, a ver, hay dos cosas que puedes distinguir, que lo hace aquí Pedro Castillo, pero no las puedes desvincular. O sea, una cosa es que lo distingas y otra cosa es que lo desvincules. Si, como ya ha ocurrido, la bancada de Perú Libre se ha roto, si esta misma ruptura se traslada al partido y además hay una facción del partido que lo acuse como traidor, que ya ha sucedido, recordemos las palabras de Valdemar Cerrón, que gritó traición, es una traición el nombramiento de... Entonces sí que está en riesgo su cargo, porque podrían ellos
por identificar o llamarlo traidor a Pedro Castillo, sumarse a una moción de vacancia, sumarse a una votación por su cargo. Entonces, es diferente, pero no está desvinculado. Eso es lo que tiene que entender Pedro Castillo. ¿No? Si ellos internamente, como lo hay en todo partido. Es un golpe interno para usted. El Perú Libre es el partido. No, ellos pueden discrepar, y qué bien que discrepen. Eso es importante, porque para bien el país no solamente tiene que tomar de un solo ángulo, tiene que pasar por una controversia, por un análisis distinto, y eso es muy, muy bueno, y al final salen fortalecidos, ¿no? Depende. No va a salir fortalecido si una de las partes tiene la lectura de que tú has traicionado los planes o la agenda de Perú Libre. Entonces allí no hay fortalecimiento alguno, allí hay una ruptura. Y eso es lo que ha pasado de momento en la bancada, donde Bermejo y unos cuantos más de Perú Libre han renunciado a la bancada y han creado otra bancada. Si esto se traslada al partido, pues ahí sí creo que tendría que cambiar de discurso Pedro Castillo o aprender más rápidamente. A ver, y usted me ha dicho dentro de todo esto que son presuntos, pero honestamente, presidente, yo podría decirle que aquí veo un patrón que es responsabilidad suya. Le voy a decir a qué me refiero, brevemente, porque tengo que traer los nombres. A ver, el nombramiento de Guido Bellido, sí, fue una de las primeras controversias. Lo nombró a pesar de que afrontaba investigación por presunto delito de la apología, usted lo sabe, del terrorismo, apología del terrorismo, cuestionado por presuntos vínculos con Sendero Luminoso, en fin, ¿no? Después viene el 30 de julio, cuando iba a hacer nombramiento de gabinete, se retrasan 3 horas, acaba haciendo nombramiento pero no completo, entonces quedan las carteras de Economía y de Justicia vacantes, ¿no? Después viene Héctor Béjar, jura como ministro de Relaciones Exteriores, se convierte en el primer integrante de su equipo en abandonar el cargo antes de cumplir un mes, ¿no? Él dijo que la Marina era la que había iniciado el terrorismo en el Perú. ¿Sabe, mi estimado Fernando? Espérame, que no acabó. Luego viene Iber Maraví, ministro del Trabajo, también por presuntos vínculos con Sendero Luminoso, etc. Y de ahí me puedo seguir con una lista de nombramientos de personas que hoy no están y que han sido cuestionadas. Pero usted las trajo. Pero eso no es nada, eso no es nada. ¿Pero por qué las trajo? A mí me dijeron terruco. A mí me dijeron que yo tengo vínculos con el Bobadé, con el CONAL. Me se lo dijeron han de dicho todo. y vamos a hablar de eso. Pero usted me lo dijeron de todo. No es nada lo que han dicho conmigo. Pero, presidente, estos ahora, están escúcheme, yo no fui. Bueno, aquí el periodista le va a ver, que no sea nada, según él, porque, a ver, una cosa son dimes y diretes y otra cosa son investigaciones. O sea, de la gente que tiene investigaciones y que tiene, por tanto, sospechas, debes alejarla de la esfera del poder. Por mantener cierto grado de, no sé, limpieza en esa esfera, en ese cuerpo ejecutivo del cual estás tratando de armar, ¿no? El cual estás tratando de armar. A esta gente que tiene investigaciones y, por tanto, sospechas, no debería estar cerca. No tiene nada que ver con los dimes y diretes. Él está reduciendo las investigaciones a dimes y diretes. Es como, a ver, ¿dejarías que una persona que está investigada o tiene una acusación o se sospecha de que es pedófilo a cuidar a tu hijo o a tu niño o a tu niña? Pues no, ¿no? O sea, aunque no me conste, que eso es lo que va a decir Pedro Castillo, a mí no me consta. Pues no te tiene que constar. O sea, lo que tiene que hacer es alejar a todas esas personas que tienen sospechas para no arriesgarte. Y para no arriesgar en realidad la conducción óptima del país. Pero esto no lo ve Pedro Castillo, ¿no? Fui entrenado para ser presidente. A mí nadie me puso en un espacio de inducción. Bueno, esto debería ser dicho acompañado de un sonrojo y de un disculpa, ¿no? Yo no me fui al exterior, yo no fui a los Estados Unidos a otro entrenado, porque no me presté a eso. Yo estoy acá por el país. ¿Entrenarse es prestarse a eso? ¿O entrenarse es tener la responsabilidad de que voy a estar en el mayor puesto de trabajo, en
en el puesto de trabajo más importante. Yo creo que ni un gerente de una multinacional es más, tiene en ese cargo un cargo de mayor trascendencia y mayor importancia que el ser presidente de un país. En el sector privado, con estas confesiones, no le darían el cargo de gerencia a Pedro Castillo. Sin embargo, en el Estado, sí, se le ha premiado a la persona menos capaz de tener el cargo más importante. Solamente en el Estado puede ocurrir esto. Por el pueblo. ¿Me entienden? Y estoy acá para dar la cara por el país y no la voy a robar un centavo al país. Estos nombramientos son de personas que tienen un récord ante la justicia, han sido investigados, presidente. Usted no, usted lo dice bien, pueden decir lo que sea, pero no hay un registro. Ya. Esta gente sí, ¿por qué mete a esta gente? Hay una tendencia de su parte a traer a estos personajes a su gabinete, a su círculo cercano. ¿Por qué? Son gente que juraron no para hacer lo que hicieron. Son gente que juraron conmigo para hacer un bien por el país. Bueno, un pedófilo o un sospechoso de pedofilia también puede jurarte que no lo va a hacer o que no ha hecho nada de eso. ¿Tú le vas a creer? ¿Le vas a dar el empleo? En Perú debería estar lejos de la presidencia, ¿no? Absolutamente. Por supuesto, yo soy una persona convencida y he luchado contra el terrorismo como rondero y la sigo haciendo. Y como presidente voy a seguir batallando en contra del terrorismo. Esto es muy cuestionable. No hay en su biografía absolutamente nada relacionado a que haya luchado contra el terrorismo. Y de hecho es muy cuestionable que incluso haya sido un rondero. Ya hemos escuchado a muchos ronderos desmentir a Pedro Castillo como un integrante de este grupo, ¿no? Voy a seguir batallando y voy a seguir luchando para que no solamente ese terrorismo de antaño, sino el terrorismo que se presente, ¿no? Y esa lucha no le permitiría vincularse con gente que hay sospecha. ¿Por qué los trae a su gabinete? ¿Por qué los acerca? ¿Por qué se permite el riesgo de que lo acerquen más a usted, al terrorismo, trayendo a estos personajes? Mire, imagínese, mi estimado Fernando, si a mí se me hubiese constado que estos señores están metidos adentro, metidos ahí, yo no las hubiese hecho jurar. Es que no se trata de que te conste una vez más. Se trata de que es suficiente la sospecha para mantenerlos alejados. Es así. Una vez más, él siente que no ha sido irresponsable al acercar a estas personas allí. Si fueran sus hijos, sería mucho más responsable. Pero creo que ese es el nivel para un político que está al mando de un país y que habla tanto de su pueblo, pues que tenga ese mismo nivel de escrutinio y ser lo más prolijo posible para escoger a su gente que va a meter a su entorno más cercano, que incluso se van a convertir en sus brazos derechos. Pero creemos importante de que en el camino también hemos pasado por un proceso de aprendizaje. Pero si como rondero, presidente, usted estaría cumpliendo funciones en contra del terrorismo, ¿verdad? Como Así rondero. es, hemos luchado. Bueno. Vaya usted a Chota, a mi provincia, ahí no ingresó. Si alguien como rondero, si usted tenía sospecha de alguien como rondero y que pertenecía a Sendero Luminoso, que era terrorista, ¿qué hacía? ¿Lo acercaba o lo alejaba? Pero yo no lo encontré a estas personas, yo las encontré en el pueblo y las vi siempre aportando al país como profesionales, como dirigentes. Es increíble que él, que decía conocer a esas personas que siempre las veía en el pueblo, no se haya enterado de lo que la prensa se enteró en unas semanas. Él, con los años que vivía en el pueblo y que conocía a esta gente, no se enteró de lo que hacía. Y que la prensa sí se enteró en menos de ¿cuánto? ¿De un mes? Porque estas cosas salieron de pronto, ¿no? Es difícil de creer. Ahora se me juzga que fulano de tal está entrando por tal puerta, por tal, mire, ¿por qué ingresa? Soy el presidente de todos los peruanos. Pero eso no quiere decir que porque seas el presidente de todos los peruanos tengas que admitir a cualquier persona sin ningún filtro. A ver, uno quiere estucar una pared, pero tiene que cernir la arena, ¿no? Si no, no le sirve. Y mañana me juzgan por haberla permitido ingresar a Fernando Rincón acá.
también por eso. Pues espero que no, no. No tiene ningún punto de comparación. Fernando del Rincón no está teniendo ninguna investigación por ser un delincuente, un criminal o un apologista al terrorismo. Entonces imagínese. Yo no tengo Con usted antecedentes. recién nos Pero yo no tengo conocemos. Yo no antecedentes. conozco su pasado, No me como usted la mía. investigaron por terrorismo, presidente. Eso es lo que le estoy diciendo. Yo no tengo antecedentes. A ustedes nos van a criticar por dejar entrar a un Fernando que no tiene antecedentes, cuando hay gente que entra por esa puerta que tiene antecedentes de investigación por vinculación con terrorismo, presuntamente, aunque hayan sido exonerados. Esa es la pregunta. Esa es la gente que quiere cerca de usted. Pero si en ese momento han llegado personas, han jurado por el país, ¿Qué importancia tiene que hayan jurado por el país? Te puede jurar por Dios. han hecho desde su aporte, desde su experiencia, han contribuido como ministros, como personas, están acá. Creo que si ellos estuvieron en otro espacio, que de repente se equivocaron, estuvieron en un escenario social, yo las he llamado, pero nunca las juzgué Ese es el problema. Que nunca los juzgaste, nunca filtraste y los llamaste. o las encontré en el camino, que las escuché y que dijeron, esto tenemos que hacer en el espacio que me corresponde. No porque por papel que tampoco nunca supe cómo son ellos. Es igual que hay mucha gente que le duele estar acá, que me vean estar acá como presidente con ese, ¿qué hace un terruco dentro en el palacio? ¿Qué hace una persona metida ahí? Igual. Absolutamente absurdo. Oh, a ver, las vinculaciones que está teniendo Pedro Castillo con Movadef ha sido un tema de discusión. Y en lugar de salir a replicar, lo que tú has querido es guardar silencio. Y que la gente no sepa cuál es tu versión de ello. O sea, yo creo que acá, más allá de los dimes y diretes, las personas que han traído acá lo hemos traído para servir al país. No, también puedes traer a un delincuente a servir al país. Y como viene aquí a servir al país, pues tú no tienes la culpa de traer al delincuente, ¿no? Y se han hecho y visto que las personas no sirven al país, no aportan al país, ya hemos limpiado, hemos separado inmediatamente. No ha sido inmediatamente. Iber Maraví se tardó semanas en dejar el cargo. Y lo mismo, o cosa parecida, ocurrió con Béjar. Y desde acá hago un llamado, y no solamente a los compatriotas que están en el país, a los peruanos que están en el exterior también, que siempre nos llaman. Y bienvenidos a contribuir en, O sea, ¿usted asume que ha cometido errores? en la gestión, ¿En estos 6 meses? como es toda en gestión. Sí. Hay un proceso de aprendizaje, ¿no? Aprendizaje. Yo nunca pasé por una luna de miel, como se ha dado en los demás gobiernos, y quién sabe, esta forma de aprender, en el mismo proceso, ahora entiendo que así como he tenido muchas luchas, entiendo muy bien de que basta de estos espacios con la finalidad de que esas cosas no se repitan. Usted no es político. Nunca me formé para político. Yo, como le digo, le reitero, yo no fui entrenado para presidente. Entonces, Yo he venido acá por este mando del pueblo para no cometer lo mismo. Pero sí entiende que... A ver. Acá está confundiendo dos cosas. Él está confundiendo en que si no he sido entrenado para presidente, entonces estoy más puro y con menos malicia. Para él, el no ser entrenado para presidente es una ventaja, es una fortaleza. Para él, ser entrenado para presidente es entrenarte para mentir, entrenar para engañar, entrenarse para hablar en público. Creo que Pedro Castillo tiene los conceptos completamente invertidos. La diferencia con sus adversarios ha sido que ellos no han tenido la buena voluntad. Yo sí la tengo. Y esa es la única diferencia. La diferencia no es estar preparado, tener conocimientos del Estado, tener conocimientos incluso de historia, tener conocimientos de economía, tener conocimientos de filosofía política. No, eso no interesa. Lo único que interesa es que yo sí tengo la voluntad. Y como yo no he sido preparado con esas mañas, entonces soy más puro. Más puro en la ignorancia, Pedro Castillo. La política es como
la herramienta para el presidente, para el Congreso, para los poderes que ocupan esos Así es, cargos. yo creo que aquí, así como se hace camino del andar, la política también se tiene que desarrollar en su mismo proceso, en su mismo camino. Es que no puede llegar. La política, por supuesto, la política se va haciendo a medida que vas encontrando las circunstancias y las coyunturas. Pero tú no vas aprendiendo a hacer política en el camino. Tú no vas aprendiendo a utilizar la política como herramienta para hacer las transformaciones que tú dices tener. Tú ya vas formado en política a aspirar el cargo de mayor responsabilidad en el país. Eso es lo que no entiende Pedro Castillo. Presidente, y se lo pregunto porque lo he escuchado en muchas entrevistas recientes, excusarse diciendo que ha aprendido y que viene aprendiendo y que ya aprendió. Y yo le digo, oiga... No, eso no quiere decir que voy a terminar mi gobierno aprendiendo. Yo creo que ya basta de eso. Y qué bien, yo saludo estos espacios para que... O sea, el Perú no es su escuela para aprender a ser presidente. Va a seguir siendo mi escuela. Pero no Pero eso no es justo para el resto. O sea, que sea tu escuela o que sea una escuela para ti, para mí es mi escuela, no es justo para el resto. Porque en tu ignorancia y en tu proceso de aprendizaje estás arruinando el resto. No me refiero que hay que seguir viendo mi escuela todos los días. Para mí el Perú y el espacio, porque la escuela es hacer las cosas bien, corregir lo que está mal y hacer las cosas para bien de todos los peruanos. Esa para mí también es una escuela. ¿Por qué? Porque aparte de que la conozco, también esta es una forma de cómo tengo que contribuir desde el Perú al país, al mundo, a América Latina, ¿no? Como para que se entienda que yo vengo desde un rincón del país diciendo, ¿sabe qué? Voy a trabajar por los niños. Por eso miles de niños que están bajo el umbral de la pobreza, de la anemia, de las desigualdades. Precisamente, para superar esos problemas debes tener conocimiento. Insisto, Pedro Castillo piensa que es una cuestión de voluntad nada más. Es lo único que se diferencia. Él creyó que llegar a la presidencia es tener buena voluntad para hacer las cosas que son fáciles de hacer, solo que nadie ha tenido la voluntad de hacer. Él ha visto la presidencia así. Pero si hay un dicho que dice, mucho ayuda el que menos estorba. ¿Y cómo va a estorbar alguien que ignora cómo solucionar los problemas del país? ¿Cómo funciona la economía? Que no puedes controlar precios, porque simplemente en nombre de la justicia social quieres precios más justos para la gente. A ver, esto es parte de estar preparado. Esto es parte de ser responsable, Pedro Castillo. Es increíble, sinceramente, escucharlo. Creo que debería escucharse él mismo lo que dice. ¿No? De aquel campesino que no tiene oportunidad de ver de que llegue el Estado para abrir su trocha carrozable para sacar sus productos. Y él quiere que el Estado haga eso. Y cree que el mercado es el enemigo. Este es el problema, de no tener las ideas claras, de no haber tenido formación y entrenamiento. Dígame usted si llegó a la presidencia de sorpresa. Tampoco. Ojo, no le estoy diciendo que no luchó por llegar. Pero Sí, una lucha, no se me cayó del cielo. Son diferentes, pero no se lo esperaba. ¿Por qué no? Porque no apareció en las encuestas. Sí, pues ¿Se acuerdan? ahí está Usted estuvo en mi una de las programa. respuestas a la cual usted me está estuvo en el preguntando. programa. Estuvo en el programa. Sí, No apareció en las encuestas. no parece. Cuando Como ahora, cuando empiezo a ver. mi estimado Fernando, como ahora que me dicen, oye, a ti no te preocupa, mira, has bajado tanto por ciento de las encuestas, mira qué estás 60% de haciendo. desaprobación. Así es. No le importa el 60%. Mire cuánto tiene de aprobación el Congreso de la República. Sí. Esta es la forma de argumentar que he encontrado muy recurrente en la gente que simpatiza con las ideas de la izquierda. Ellos no explican los desastres que hacen, diciendo por qué escogieron o decidieron hacer ciertas cosas que trajeron estas consecuencias. No, la forma de explicarlo es, pero los otros también, o los otros están peor, o los otros hicieron cosas más atroces. Esa es la forma
de argumentar de mucha gente, ¿no? Que simpatiza con estas ideas. Eso es un común denominador que he encontrado. La explicación no es por qué estoy haciendo mal, o quizás en esto estoy haciendo mal, porque por eso tengo el 60% de desaprobación. No. La respuesta y la explicación es, pero ellos tienen menos aprobación. Claro, si te comparas con el peor, tú te ves más bonito, pero no necesariamente eres bonito, ¿no? También están para las patadas, pero es el Congreso. Usted Pero es el presidente. ahora igual estábamos en el espacio de la campaña. ¿No le importa el 60% de desaprobación? Son lecturas del momento, ¿no? A la cual desde acá pido a mi entorno, a mi gabinete de asesores, que aún puede tomar como referencia eso, porque a veces, si usted se da cuenta, usted camina conmigo por el interior del país, por la calle, se va a dar cuenta que de dónde vienen las encuestas. ¿A quién se le pregunta? ¿No? Oiga, ¿Y a quién se le pregunta? Se le pregunta pues, a la gente. Quizás él desee una encuesta sobre la gente que simpatiza con él y que aún lo apoya. Entonces allí quizás tenga un 90% de aprobación o un 100% de aprobación. Pero las encuestas no son así, Pedro Castillo. Las encuestas te van a coger las opiniones a favor y las opiniones en contra. Lo que tienes que ver es, o bueno, entre otras, muchas otras cosas más importantes probablemente, pero sobre este tema lo que tendrías que ver es cuántos están a favor y cuántos en contra. Si realmente tú te llenas la boca de la democracia y del pueblo, pues tendrías que ver esto y no empezar a decir o a descalificar una encuesta que no te favorece diciendo, pero ¿a quién se le pregunta? Pues ¿a quién más se le va a preguntar? Pues a la gente, ¿no? Mire, en función a eso, está- pero imagínense, creemos importante decirle, mi estimado Fernando, de que nosotros hemos venido acá no a servirnos de este país, sino a hacer lo que hemos hecho con la pandemia. pero déjeme entrar con lo de la El encuesta. día de hoy, mi estimado Fernando, gracias a esta avenida Juntos suya, también estamos aperturando, por ejemplo, la vacuna a miles y millones de estudiantes para volver a la presencialidad. Pero déjeme volver, para no ir con su agenda de trabajo. Gracias. Déjeme volver a lo de Ipsos. Ese 60% que usted dice es lectura del momento, Ipsos no la desacredite, presidente, la encuesta, porque esa es la encuesta que le dio también como ganador. No la estoy desacreditando. Así de, dice usted que es una lectura del momento. Es tan acertado lo que ha tenido Ipsos que lo dio a usted como ganador. Cuando muchos decían que no era posible, lo dio como ganador en la segunda vuelta por arriba de Keiko. Hoy le está diciendo, esa misma encuesta que le dijo, va a ganar. Hoy le está diciendo el 60% de los peruanos. Oiga, si aunque fuera el 60% de Lima, es gravísimo tener un 60% en 6 meses. Es decir, acumula 10% mensual de desaprobación para llegar a un 60%. ¿Usted sabe lo que es eso? 10% mensual de desaprobación para llegar a un 60% en solo 6 meses. ¿Le cuento si llega a 10? Si seguimos con esa matemática. No vamos a llegarla. Yo tengo otra lectura, otra realidad. Creo importante de que las encuestas tienen su agenda también, ¿no? Pero más allá de eso, a mí no, ¿cómo se llama? No me va a quitar la preocupación que tengo por el país. No, bueno, si el objetivo no es que te quite la preocupación de lo que el país necesita. O sea, el objetivo es, oye, Pedro Castillo, entérate que la gente no está muy contenta con lo que estás haciendo. Si él tiene otra lectura de ver las cosas, creo que es la más incorrecta la que tiene. Y la correcta es esta. No tomar una encuesta a la defensiva, sino como una cosa que puede servirle como información sobre cómo está tomando la gente lo que hace. Por esta información las empresas pagan. A él se la hacen gratis. Y encima cree que no son verdaderas, ¿no? Están allí para manipularlo, para sacarlo de su preocupación. Bueno, tampoco se le puede pedir algo distinto a una persona, a un sindicalista que siempre ha pensado que hay esferas de poder y que lo que quieren es aplastarlo, ¿no? Y él tiene que defender. ¿No? Estos hombres que en el marco de la pandemia han perdido todo.
los que estaban en el espacio de la pobreza hoy son extremada o están en extrema pobreza. ¿No? Y otros problemas encima, como el problema de la delincuencia, el problema del narcotráfico. Por supuesto, y que esos han sido también son problemas temas y esto no solamente hay que mirarla que lo hagan los presidentes. Aquí tenemos la responsabilidad compartida como peruanos, como autoridades en los diferentes niveles de gobierno. Son los temas de campaña y conocemos esa problemática, pero lo que hoy vive su gobierno a mí me hace preguntarme y preguntarle a usted, ¿es usted incapaz de encontrar las personas adecuadas para rodearse en su ministerio? A ver, ¿necesita que alguien más lo haga? este es un gobierno de ancha base. Eso no es cierto. No es un gobierno de ancha base. Es un gobierno de base de izquierda. Y, bueno, por la forma en cómo llegó, se podría decir que es un gobierno de base marxista-leninista. Porque llegó de un partido como Perú Libre, que tiene un ideario marxista-leninista, y que además él ha suscrito al afiliarse al partido. Entonces, no es de ancha base, eso no es cierto. No hay nadie de derecha en ese gobierno, porque bueno, ellos, al ser una izquierda tan radical en realidad, en el fondo, lo que piensan es que la derecha son enemigos. Entonces no vas a traer a los enemigos aquí. Esto puede ser muy normal, muy comprensible si vemos en perspectiva. Obviamente alguien va a querer traer a ideología afín, pero que no venga a decir una mentira como que este es un gobierno de ancha base. No lo es. Este es un gobierno de puertas abiertas. En la mañana de hoy estaba con unos... Bueno, esas puertas se las tendría que controlar mejor y no dejarlas abiertas, ¿no? Porque si no, se entran Carilín López u otros empresarios y sacan algún beneficio. Expertos, por ejemplo, en economía, y me decían, déjese ayudar por los funcionarios que ya pasaron y que renunciamos en un momento cuando éramos, en todo caso, obligados a hacer lo que no deberíamos hacer. Y qué bien, ¿no? Que así como hay como este gobierno que se da cuenta de que es necesario llamarla, también hay personas muy notables, muy notorias que quieren a este país, y yo quisiera que se acerquen. Hago un llamado a ellos, no solamente a ellos, a los inversionistas. Pero la decisión final de escoger a las personas es de usted. ¿Qué tuvo que ver Vladimir Cerrón en otros nombramientos? A ver, no ha tenido que ver acá el señor Vladimir Cerrón. No tuvo nada que ver. Nos han sugerido siempre, como nos sugieren... Usted se reunió el martes pasado con Vladimir Cerrón en una reunión que no estaba programada. Como lo hago con cualquier secretario, con cualquier partido. ¿No fue de urgencia? Esto, acá no hay una barrera, acá no hay una valla, no solamente con Perú Libre, no solamente con partidos del centro y de izquierda, sino con todos. Y hago llamados también a los partidos de oposición, que vengan y conversemos. Pero usted se ha tratado de desvincular de Vladimir Cerrón porque lo han criticado. A ver, mucho. lo que tenemos, usted sabe de que hoy soy el presidente de todos los peruanos. Claro. Ya no soy... Incluido Vladimir Cerrón. No, claro, soy un peruano. Pero es el presidente del partido. Es secretario general del partido Perú Libre. Exacto. Del cual emana usted. Pues para llegar al gobierno se necesita de un partido, ¿no? Exacto. ¿Y Entonces, qué influencia tiene Cerrón todavía? no tiene sobre ninguna él? influencia. Ninguna. Igual hemos recibido O sea, sugerencias los primeros de nombramientos otros que hoy partidos. califica usted como un posible error, ¿no tuvo nada que ver Cerrón? ¿No le sugirió a algunas de estas personas? A ver, no solamente se recibe a las personas de izquierda, del centro, y específicamente el caso del señor Vladimir Cerrón, acá no tiene que ver como individuo, sino se ha recibido sugerencias como partido. ¿De dónde vengo? ¿De dónde he participado? Todo el mundo me ha visto cogido un lápiz recorriendo la campaña. Pero claro, si el secretario general del partido tiene una sugerencia como partido, pues se le está mandando directo a usted, ¿no? No. Se han hecho muchas sugerencias, muchas propuestas. Y en esas propuestas que han venido, al final somos nosotros los que tomamos la decisión. No es una imposición. ¿Somos nosotros o es usted el que toma la decisión? Tengo que decir nosotros porque yo estoy en nombre del país, ¿me entiende? ¿Pero quién aprueba a un ministro? Pues ¿quién más? Usted, ¿no? Así es. Entonces, sí es justo que los
peruanos lo culpen a usted por esa incapacidad de traer gente. Es que no se trata, claro, me puede juzgarla. Claro. Ellos están en su derecho, como yo también. Pero no está usando a Perú como ensayo-error, ensayo-acierto. Yo creo que los meses que han pasado nos han permitido ver en qué ya no podemos cometer esos errores. Ensayo-error. Ensayo-error. Todo eso se resume a ensayo y error. Que no ha querido negarlo. Pero ha dicho un sí de esta forma. ¿Sí sabe usted que lo que hizo de ir a Breña rompe la ley, no? ¿Perdón? Incumple con la ley. El estar siguiendo usted a Breña incumple con la ley. Incumple con la ley. La Contraloría ¿En qué sentido advierte que incumpliría visitas, incumpliría la ley? lo que dice la Contraloría, ya me cuenta que no sabe. La Contraloría advierte que las visitas en su domicilio, o sea, en Breña, vulneran la ley que regula la gestión de intereses en la administración pública. Cuando fuera a despachar, fuera otra cosa. ¿Y cómo sabemos que ha sido a despachar? Es que ese es el problema que vamos a encontrar. Él dice que no ha ido a despachar. Sin embargo, se han acercado allí empresarios, ministros, como Carrasco, diciendo que van a haber cuestiones de Estado, de seguridad todavía de Estado. Y luego él dice que no ha ido a despachar. Es que el encuentro con un presidente Sí. extraoficialmente habla de no transparencia. Porque aquí yo estoy Pero se están investigando. Pero los peruanos y peruanas no tienen por qué creer en su palabra. Y se lo digo con todo respeto. Llegaron, los saludé por cortesía y no hablé de negocios. Es que nunca Tiene hablé que de haber un negocios. registro oficial. Yo nunca hablé de negocios. O sea, Claro, es que usted- la población, el ¿por qué le deben de Perú está harto de estas cosas. El Perú tiene que entender que yo no he venido a repetir las mismas cosas. Él dice, el Perú tiene que entender, no importa si yo tengo un comportamiento sospechoso, no soy yo el que tengo que entender, que le tengo que dar muestras de transparencia y confianza a la gente, sino que al margen de cómo yo me comporte, sea bien o mal, sospechoso o transparente, el Perú tiene que entender que yo no he venido para eso. O sea, es el deber de nosotros de entenderlo al Señor. No su deber transmitirnos elementos de confianza. Pero es que es increíble la poca conexión lógica que tiene Pedro Castillo cuando trata de argumentar en su defensa. No tiene lógica. Pedro Castillo, estás realmente dando vergüenza. Para ti y para los tuyos. Estas son las consecuencias de no estar entrenado o preparado para una presidencia. El Perú siempre estuvo que a través de los medios de comunicación diga, ¿sabe qué? Sí, pues se fue allá y recibió a fulano, mira, le entregó tanto. ¿Y por qué hacer Conmigo no va a cosas pasar eso. buenas que parezcan malas entonces? ¿Perdón? ¿Por qué hacer cosas buenas que parezcan malas? Entonces, usted me dice que va a Breña porque fue la casa que le dio cobijo durante la campaña. Ajá. Es una cosa buena que puede parecer mala. Pero al mismo tiempo uno puede pensar, y muchos peruanos así lo piensan, es un despacho clandestino en el que el presidente arregla cosas de Nunca forma fue despacho extraoficial. clandestino y no la voy a hacer. Aquí tengo que aprovechar en parafrasear lo que dice Pedro Castillo. Pedro Castillo tiene que entender que no es suficiente su palabra. Que un ciudadano libre debe sospechar de sus políticos permanentemente. Y no decir, o no esperar, a que, me crean que yo he ido a Breña y no he despachado a nadie. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué sucede dentro de ese domicilio? ¿Podemos llegar a saber qué es lo que realmente sucede? Si realmente Pedro Castillo se toma un té o está transando con una empresaria, aún más, si hay elementos como que estos dos empresarios fueron allí y terminaron ganando licitaciones, cuando Pedro Castillo en una entrevista anterior con Nicolás Lucas dice, sí, me he reunido una vez con Karenin López a hablar de alguna forma de apoyar a pequeños empresarios, pero nada más, y después lo niega, bueno, transparente no está haciendo. Y no estás transmitiendo ningún elemento de confianza. ¿Cómo esperas
que nosotros tengamos el deber de creerte. O sea, el Perú tiene que entender, dice. Yo fui y de acá quiero saludar a esa familia, a la señora Vidalina, la cual me cobijó y me alcanzó una taza de agua durante la campaña, ¿no? Y ahí fue la casa que me cobijó. Según las cámaras de esta investigación periodística, recibió 3 visitas, registradas el 20 de octubre, el 5 y el 10 de noviembre. ¿Llegó Carolina López alguna vez y la saludó por cortesía en esas Ninguna. fechas? Y no fueron esas visitas, son editadas y son montadas. Somos Ahora él dice que ninguna vez se reunió con ella. Que escucha lo que dijo o que le respondió a Nicolás Lucar, ¿no? Hace unas horas, además. montadas. Así es. Eso está en proceso de investigación y ya usted sabrá va a saber la verdad pronto. O sea, me está diciendo que la investigación periodística trató de inculpar. Yo dejo en el espacio de la investigación. Ok. Ahora, los resultados en beneficio para Karelin López se notan. Este es otro tema. ¿Cómo se llaman aquí? Las licitaciones tienen un beneficio precisamente por lograr ciertas licitaciones con empresarios. Ella ha conseguido beneficios económicos. Bueno, yo no sabría decirle, no sabía qué resultado. Yo estoy metido acá atendiendo a mi país con... Bueno, eso es clásico, ¿no? A ver, para los que defienden a Pedro Castillo, sobre esto que acaba de decir, yo no sé nada de eso. Yo estoy metido acá en otras cosas. Es el mismo argumento que utilizó ese Fujimori que tanto odian cuando descubrieron lo de Montesinos. ¿Qué se dijo? No se dijo que... A ver, no dijo que no sabía nada, que él no estaba enterado, pero es que es el mismo argumento y lo dicen todos los políticos que han estado investigados por corrupción y que actualmente lo están. Entonces, creerle a estas alturas, defender a Pedro Castillo a estas alturas, no sé si las personas realmente no quieren ver o sencillamente están apoyando un proyecto abiertamente socialista y no importa cómo, pero tenemos que apoyarlo. No importa cómo, no importa si este señor realmente miente para quedarse en el poder, lo importante es mentir con él o hacernos los locos, seguir apoyándolo, seguir aplaudiendo, seguir diciendo prensa mermelera. No importa que este señor mienta, total, los otros también mintieron. Entonces me convierto en el esperpento político que tanto he criticado de los anteriores y así voy a cambiar el país. Esa es la lógica. Pero es que no se dan cuenta. Con lo que me ha encomendado el país, ¿no? Imagínense lo que está pasando afuera, el problema, los grandes problemas que tiene este país, lo que acaba de pasar, por ejemplo, con la contaminación del mar. Sí, es terrible eso, ¿eh? Eso, imagínense, y desde acá llamo, por ejemplo, a que se tiene que asumir las responsabilidades, ¿no? Entonces, imagínense la gente que vive del mar, estos días marchando, No, es una tragedia terrible. ¿Cuántas familias de pescadores han sido marchando en la calle? Mañana voy a recibir a mis pescadores. Sí, y ahora en la tarde también. sin De acá voy a salir, trabajo, de acá voy a salir a verlos. O ¿Qué sea, va a pasar con Repsol, ¿Perdón? ¿Qué va a pasar con la responsable? Bueno, ya tendrá usted sorpresas. Estamos en un proceso de investigación. Hemos formado una crisis, una comisión de crisis, ¿no? Voy a recibirlo luego de la entrevista para ver qué cosas hacemos. Ahora lo recibe. inmediatamente. ¿Me entiende? Entonces, lo que se tiene que hacer... Primero tiene que resarcir el daño, ¿no? Por supuesto, ¿no? Imagínense, mire, si usted tuviera tiempo, me visitaría este espacio. Ojalá tuviera el tiempo, de verdad. ¿Verdad? Hágalo. Bueno, aquí termina esta parte del vídeo. Estoy viendo que no es total, no está completo el vídeo. Terminan con una reflexión de Repsol que, bueno, a ver, lo de Repsol está claro que si tú ocasionas un daño de esa magnitud, tienes que hacerte cargo independientemente de si la Marina esto o la Marina el otro. Porque tú te has metido a hacer esta actividad que tiene siempre un permanente riesgo de que ocurra estas cosas. Y debiste prever.
Pero bueno, ese tema de Repsol es otro, me parece que es un tema del que mucho se ha hablado. A lo mejor me animo a hacer un vídeo de eso, aunque creo que llego tarde para ese asunto. No suelo tener mucho tiempo para hacer estos vídeos. Pero bueno, hay una cosa que quería comentar que no aparece en esta entrevista, bueno, en este vídeo, mejor dicho, que se ha discutido en esta entrevista, que es cómo Carilín López termina financiando y organizando la fiesta para la hija del presidente. Esto es algo que esta pregunta le hace a Pedro Castillo, y Pedro Castillo responde algo como lo mismo que acabamos de escuchar hace un rato, ¿no? No sabía que Carilín López estaba detrás de la fiesta de la hija del presidente. Algo que es muy difícil de creer, fundamentalmente por la razón que Fernando del Rincón le dijo. Esto es un tema de seguridad de Estado, presidente. Así como cualquier persona que usted dice que puede entrar a Palacio, y como cualquier ciudadana quiere hacer un regalo, entonces cualquier ciudadano puede organizar el secuestro de la hija del presidente. Y todos sabemos que existe una burbuja de seguridad que protege al presidente y que son muy rigurosos con precisamente la seguridad del presidente. Tienen protocolos rigurosos. No es creíble que cualquier persona pueda acercarse tanto al poder como acercarse a la hija del presidente y organizarle una fiesta sin que él sepa. Eso no es creíble. Entonces, es cierto, es un tema también de seguridad del Estado, porque podría haber secuestrado a la hija. Bueno, no Carilín López, pero podría cualquier otro, con otras intenciones, no de ganar licitaciones. ¿Qué sé yo? Un ataque terrorista. Secuestra a la hija del presidente. Porque el señor no sabía. Lo extraño es cómo rompe la burbuja de seguridad del Estado. ¿Cómo rompe esos rigurosos protocolos de seguridad? ¿Cómo se rompe? No hay otra explicación que realmente Carilín López haya tenido alguna cercanía con Pedro Castillo o con el entorno más cercano de Pedro Castillo. Bueno, hasta aquí este vídeo. Nada, intentaré darme más tiempo para dedicarme a ello, porque ocurren muchas cosas en política que me parece que algunas personas sí ponen foco a esos temas, y otras personas me parece que no. Y bueno, quiero intentar aportar alguna observación que no se suele hacer, aunque me parece que muchas ya se están haciendo actualmente con este tema de la entrevista. Listo, eso ha sido todo. Gracias. Hasta el siguiente vídeo. Chao.